Dios les bendiga, mis hermanos, en este día miércoles de estudio bíblico, en este día miércoles 19 de agosto, en donde Dios nos da la oportunidad de cantarle, de adorarle, pero también de estudiar su palabra. Vamos a cantarle al Señor. Si usted tiene un himnario ahí cerca, acompáñeme, busque conmigo el himno número 91. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Número 91 de nuestros himnarios. Vamos a cantarle al Señor en esta tarde, en este día, miércoles 19 de agosto. Vamos a cantarle al Señor. Él puede, yo sé que Él puede. Vamos a cantar al Señor. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Salvo a los quebrantados, cautivos del pecado, a los ciegos dio la vista y a los cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Salvo a los quebrantados, cautivos del pecado, a los ciegos dio la vista y a los cojos hizo andar. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Bien, vamos a ir a la lectura para esta tarde. Vamos a buscar el libro de Proverbios. Vamos a ir al capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Y vamos a leer 15 versículos. 15 versículos. Proverbios capítulo 19, versículos del 1 al 15. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mejor es el pobre que camina en integridad, que de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia y hará el bien. Este mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta este día tú nos has ayudado. Bendice esta hora que dedicamos a ti, Señor. Da, bendito Dios, sabiduría e inteligencia a cada uno de tus hijos. Señor, háblanos en tu palabra en esta tarde. Recibe como muestra de nuestro agradecimiento y adoración este momento de alabanza. Padre, ponemos en tus manos toda necesidad, todo problema, toda situación, toda dificultad que no podamos arreglar nosotros. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Le seguimos cantando al Señor. Vamos al himno número 115. 115 de nuestros himnarios. Pies divinos, pies divinos, pies divinos de Jesús. 115 de nuestros himnarios. Cantémosle al Señor.
Vamos a cantar al Señor. Pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos de Jesús, que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz, que en la cumbre del Calvario los clavaron en la cruz. Pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos, pies divinos del Señor, que anduvieron por Judea derramando paz y amor, que anduvieron por Judea derramando paz y amor, de los fríos y desnudos por los campos, caminando, caminando sin cesar, por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar, por las cumbres, por los valles, por la orilla de la mar, van llevando por Judea la semilla del bendito evangelio del amor, y calmando del enfermo las tristezas y el dolor, y calmando del enfermo las tristezas y el dolor. Cuán hermosos y cuán santos, cuán benditos de Jesús el Nazareno son los pies. Hoy yo quiero a la tierra, vengan pronto otra vez. Hoy yo quiero que a la tierra vengan pronto otra vez. Pies divinos, pies divinos, pies sangrantes, horadados por mi culpa sin igual. Nos libraste del pecado y del juicio eternal. Nos libraste del juicio eternal. Amén. Más adelante, número 556. 556. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. 556. Vamos a cantar al Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma,
llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios. Vamos a retroceder un poco, número 509. 509. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, pero 509. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Vamos a la cadena de coros número 7. 558, cadena de coros número 7. 558, este es el día, y terminamos en el 565. 558, este es el día que el Señor formó, me alegraré y me alegraré y me regocijaré. 558. Este es el día que el Señor formó, que el Señor formó. Me alegraré y viviré feliz, viviré feliz. Este es el día que el Señor formó. Me alegraré y viviré feliz, porque este es el día que el Señor formó. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. En mi corazón está. Jacob luchó con un ángel por una bendición. Jacob luchó con un ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor, con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Y sin ella no me voy. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene. Y aquel que está preparado se irá con él para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo y no bajando. En una nube blanca Cristo volverá. Él nos llevará
En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria Él nos llevará. Y nos llevará, desde el cielo vendrá, y nos llevará. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde nosotros en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y Dios estaba ahí, y Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Amén. Ha llegado el momento de orar, de interceder por aquellas necesidades que cada uno de los hermanos y hermanas están pasando y están viviendo en este momento. Recuerde, usted puede hacernos llegar sus peticiones a través de nuestra página de Facebook. Así es que usted puede hacernos llegar las necesidades por las cuales usted desea que estemos pidiéndole a nuestro Dios. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, en esta tarde, en este día miércoles. Gracias porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Te agradecemos, Señor, porque ya tenemos una fecha para iniciar, Señor, las actividades de nuestra iglesia en ese local. Señor, ponemos en tus manos para que todo salga bien. Ponemos en tus manos la completa recuperación de los hermanos y las personas que están pasando por esta enfermedad. Señor, restaura la salud de cada persona. Pedimos por ese milagro de sanidad completa en el Señor Rafael Mejía, esa sanidad en el Señor Armando Pereira. Señor, que tú hagas el milagro en su vida. Dale una oportunidad más, Señor. Ten misericordia de él y de su familia. Clamamos también, Señor, por la familia Sánchez, Señor, esos niños, esos gemelitos, Señor, que están pasando esa enfermedad. Clamamos que seas tú regalando ese milagro completo, Señor. Pedimos en igual manera por la familia Quintanilla esa protección, Señor, sobre ellos y sobre todos sus bienes. Clamamos en igual manera por nuestra hermana Marta de Galdames y su familia, Señor, que tú la cuides a ella, a su familia, que tú puedas contestar las peticiones de su corazón, que tú la guardes, Señor, a ella y a su hogar, Señor, de ese terrible virus, Señor, que anda causando mucho daño, mucha muerte, Señor, mucho dolor. Clamamos también la protección de la familia de nuestra hermana Nelly, Señor, su hogar, su matrimonio, sus hijos, Señor, su ministerio, su llamado, Señor, asimismo, cada una de las peticiones que ellos tienen como familia. Clamamos de igual manera por aquellos que no conocemos sus nombres, pero tú sabes la batalla que están librando. Aquellos que están en los hospitales, no solo como pacientes, sino también los que están trabajando. Guárdales en el hueco de tu mano, bendíceles, protégeles, Señor. Protege, Señor, nuestra hermana Jacqueline, nuestra hermana Idalia, Señor, nuestra hermana Claudia Raona, nuestra hermana Gladys. Guárdales, Señor, en esos hospitales, en esos
centros de salud, protégelas, bendícelas, ayúdalas, Señor, bendice sus familias. Señor, contesta cada petición de su corazón. Asimismo, todo el personal médico, Señor, todo el personal de cada uno de los centros de salud, guárdales en el hueco de tu mano. Permite que este país pronto, Señor, sea librado completamente de ese virus. Señor, que no sea nuestra confianza en los hombres, ni nuestra confianza en los medicamentos, que seas tú quien haga el milagro, quien haga la obra completa, Señor, para librar, Señor, del todo este país y al mundo entero. Pero que también, Señor, el mundo se dé cuenta que tú eres el que ha hecho el milagro, tú eres el que está obrando. Clamamos por nuestra nación. Pedimos, Señor, por cada una de las personas que se encargan de tomar decisiones. Dale sabiduría, dale inteligencia, Señor, que hagan las cosas en mejor manera. Señor, ayúdanos en toda necesidad y problema que estemos pasando. Nuestras finanzas, Señor, ayúdanos, ábrenos puertas. Esas personas que están iniciándose en los negocios, esa persona que perdió su trabajo, una persona que perdió su empresa, su negocio, Señor, Padre, clamamos que tú abras puertas de bendición en los emprendedores, que tú des sabiduría e inteligencia a cada uno de ellos. Señor, pedimos por nuestra iglesia, por una provisión, por una bendición muy especial por aquellas personas que siempre han estado, Señor, enviando sus diezmos. Bendice a aquellos que aún no lo hacen, Señor, y recuérdales que también ellos han sido bendecidos, Señor, bajo tu mano de bendición, de protección. Pedimos por aquellos, Señor, que aún están pasando esos momentos difíciles de haber perdido un ser querido. Dales paz en sus corazones, fortalece sus vidas y dale la esperanza, Señor, que todo cristiano puede tener. Y aquel que aún no te tiene en su corazón, que esta tarde, Señor, pueda abrir su corazón y pueda entregar su vida a ti. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar. En esta oportunidad vamos a iniciar con el estudio de a las 7 iglesias, con la diferencia que hace una semana ya estuvimos hablando sobre el mensaje a la Odisea. Entonces vamos a hablar consecutivamente sobre 6 estudios, hablando de las 6 iglesias restantes. Ahora, en esta oportunidad tenemos el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es en el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2. A algunos siempre les agrada mucho cuando se habla de Apocalipsis, se habla mucho de profecía, pero también se habla de la revelación de Cristo, porque eso es lo que significa el libro o la palabra Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo se reveló al apóstol Juan para que escriba todas las palabras, dice, de esta profecía. Entonces dice Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Éfeso. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecer las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos ahora, Señor, en esta tarde pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de inteligencia y de gracia. Que no sean mis palabras, Señor, las que van a alimentar este pueblo, sino que seas tú, y que esta palabra, Señor, sea de bendición a aquella persona que la va a escuchar. Señor, pedimos por nuestras necesidades y aquellas personas que están pasando un momento difícil. Obra en sus vidas de una manera maravillosa, como tú siempre lo haces. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Estamos hablando de Apocalipsis en la primera, el mensaje de la primera de las iglesias, la iglesia de Éfeso. Quiero recordarle que Éfeso era una de las provincias de Asia, era la principal de las provincias de Asia. Una particularidad es que en ese lugar, en Éfeso, se encontraba construido el templo de la diosa Diana. También era un principal puerto, o mejor dicho, era un principal lugar o provincia romana en Asia. Esta iglesia tiene varias características. Se habla, porque mire, el esquema de los mensajes a las 7 iglesias va enfocado en que hay reconocimiento a la labor, digamos, buena, o a la parte pues de buenas cosas que estaba haciendo la iglesia. Hay una representación de Cristo, como se le hace, como se menciona a Jesús. También hay una reprensión, hay una advertencia y hay una recompensa a aquellos que cumplan con el llamado de atención, aquellos que acepten la disciplina y se sometan a lo que Cristo escribe acá en esta carta. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, recordemos que esta iglesia verdaderamente existía. Miren, las iglesias a las cuales se escribe eran iglesias literales en aquel entonces. O sea, lugares, iglesias que se habían fundado en momentos en los cuales el evangelio ya había estado siendo predicado. Entonces, se habla de una aplicación a esa iglesia local, un llamado de atención a esa iglesia específica. También, cuando hablamos del mensaje de las 7 iglesias, hablamos de una aplicación a las iglesias en general, en todo el mundo y en toda la historia de la iglesia cristiana. Es decir, que el mismo mensaje que aplica a nuestra iglesia local, aplica a cualquier otra iglesia en otro lado. Porque cada una de estas iglesias es un momento, digamos, en la vida del cuerpo de Cristo o de los cristianos. Es un momento que, si bien es cierto, en muchos no se ha cumplido, en otros ya pasó, o en otros se va a cumplir. Pero es un momento, es como una fotografía en un momento dado de esa iglesia. Entonces, la aplicación que se hace es a la iglesia local, directamente en Éfeso, de aquel entonces. Hay otra aplicación que es a la iglesia a nivel general y en cualquier momento de la historia. O sea, si no es esta iglesia, puede ser aplicado a cualquier otra iglesia, porque pasa por las mismas situaciones, las mismas desavenencias, tiene cualidades, pero también tiene ciertas cosas que necesitan cambiar. Y por último, hay una aplicación personal. La aplicación personal es de tal manera que a cada creyente el Espíritu Santo le habla al corazón. Le habla el corazón porque en algún momento de su vida el cristiano estará pasando, ha pasado o va a pasar por esta situación en la cual se ha dado. Miren, el versículo 1 dice la descripción de Cristo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa las 7 estrellas? Las 7 estrellas significan los 7 ángeles de las 7 iglesias de Apocalipsis. Dice ahí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Cuáles son los candeleros? ¿Qué representan los candeleros? Representa cada una de las iglesias del libro de Apocalipsis. Entonces, se hace mención de Cristo. Se hace en el versículo 2, se resalta las buenas cualidades de la iglesia, se resaltan las buenas cosas de esa iglesia en ese momento. Y mire, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oiga bien, nada puede negarse contra esta iglesia que había trabajado mucho. Era una iglesia activa,
En una iglesia, si nosotros lo queremos aplicar, mire, digamos, por trabajo arduo, en la iglesia, en el evangelio, no podían quejarse. Había diferentes maneras de cómo prestar su servicio a Dios, ayudándole a los demás. Había activismo, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque lamentablemente muchas iglesias se han llenado de activismo. Oiga bien, pero una cosa muy diferente es el activismo y otra cosa es la vida espiritual de la persona. ¿Sabía usted que una persona que algunos llaman tiene privilegio, le dicen? Otros decimos, mire, esa persona sirve en la iglesia, está dentro de algún ministerio, o es parte de algún ministerio importante, es parte de la alabanza, es parte de las personas que están atendiendo dentro de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, algunos le llaman, tiene privilegio dentro de la iglesia, otros le llamamos, está sirviendo dentro de la iglesia, pertenece al grupo de trabajo de la iglesia. Entonces, la manera como sea, pero se refiere a lo mismo. Hay mucho activismo. Y lamentablemente el activismo nunca va a convertir a nadie, nunca va a llegar al corazón de nadie, ni siquiera va a permitir que la persona madure porque tenga un activismo en su vida. Es más, el activismo es peligroso de cierta manera porque eso lo que nos hace, mire, y esto se cumple en muchas iglesias. Lamentablemente muchos cristianos, por involucrarse en los diferentes ministerios, descuidan su vida espiritual. En muchas ocasiones descuidan su vida espiritual porque no oyen palabra de Dios, no están prestando atención, no están poniendo su oído atento a la predicación del evangelio, porque se van por otro lado, porque dejan de escuchar su palabra, porque dejan de estudiar la palabra. Entonces comienzan ellos a dejar de nutrirse espiritualmente y son tan frágiles que cualquier rumor, que cualquier otra persona les puede causar mucho daño y la persona se aleja completamente de Dios. Y lamentablemente cuando eso comienza a suceder, la gente comienza a tambalear. Estoy hablando del cristiano. Entonces estamos llenos de activismo. Si usted se fija, hay muchas iglesias que tienen esto, tienen lo otro, tienen aquí, tienen allá. O sea, por ministerios no se afligen. Por actividades están topadísimos de actividades. Pero le tengo una noticia. Esta iglesia estaba igual. Mire, activismo era lo primero que estaba ahí. Era lo que sobresalía. Y no solo eso, mire lo que dice ahí. Conozco tus obras, es decir, hacía labor, hacía trabajo. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Cuando dice arduo trabajo significa que trabajaba incansablemente. Lamentablemente muchos nos hemos vuelto activistas. Nos hemos vuelto personas que vamos a un lado, vamos a otro lado, vamos a otro lado, pero descuidamos nuestra vida espiritual. Pero descuidamos nuestra Biblia, pero descuidamos nuestra oración, pero descuidamos incluso la familia. Y por eso después vienen los ayes. Aquellas personas, aquellos grandes servidores, servidoras que perdieron su matrimonio porque lo descuidaron, que perdieron su familia, sus hijos. Sus hijos no quieren nada con Dios porque descuidaron su familia. Porque se decía, mire, yo ahorita voy a ir a hacer tal cosa, voy a estar en esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Tiene que haber un balance. Y tiene que haber un orden. Tiene que haber prioridades. Entonces el activismo no convierte a nadie. El activismo no madura a nadie. El activismo no le ayuda a usted a tener disciplina espiritual. Es más, el activismo, si usted no tiene cuidado, lo va a absorber. Y lamentablemente el hecho de que estemos dentro de mucha actividad, y vamos a un lado y vamos a otro lado, y hacemos aquí y hacemos allá, y todo el día bien ocupados, pero ¿cuándo usted tiene tiempo para Dios? Esa es la pregunta. Y esta iglesia, la iglesia de Éfeso, dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, en ese aspecto estaba bien la iglesia. Trabajo sí lo hacía. Allí no había momento en el cual estuviesen desocupados. Es más, al contrario, ahí les hacía falta el tiempo. Y eso es lo que a muchos cristianos les está sucediendo. Mire que tal día, no, tengo que hacer tal cosa.
Tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá. Ahora, vean lo que dice el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oiga bien, bien interesante, porque el versículo 2 y el versículo 3 habla de arduo, dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia. El versículo 3 dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, este tipo de personas, esta iglesia, era aquella que persistía con el paso de los años. No como algunos casos en los cuales muchas veces la gente comienza como pólvora, ¿verdad? Rápido, comienza con todo. Sí, pero al poco tiempo se le acaba el entusiasmo, se le acaba el deseo de seguir adelante. No, esta iglesia no. Esta iglesia, así como iniciaba el año, así lo finalizaba. Dentro de la obra de Dios, dentro de las actividades. El problema es que el balance que había que tener no lo tenían, no lo sabían controlar, no lo manejaban. Entonces dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay una versión muy bonita que a mí me gusta mucho, y esa versión es la versión lenguaje actual. Lenguaje actual. Y fíjense lo que dice en esta versión de esta Biblia, siempre en Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Mire, sin embargo, dice esta versión, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. O sea, en pocas palabras, esto es lo que al principio sucedió. Y esto es lo que a veces nos sucede en nuestra vida. Comenzamos bien. El problema es que pasa el tiempo y comenzamos a vivir de una manera totalmente diferente. Has dejado de amarme, dice. Y eso es lo que lamentablemente en muchos sucede. No, actividad sí hay. Ministerio sí. Servidor de esto, servidor de lo otro. Hace esto, hace lo otro, hace aquí. Pero tenemos activismo, pero no tenemos un verdadero acercamiento a Dios. Hemos dejado de amar a Dios. Nos mueve la inercia. Nos mueve solamente el compromiso. Porque dicen mucho, es que si dejo de hacer tal cosa, me van a decir que ya no estoy sirviendo en nada. Así que voy a seguir con tal de callar los rumores. Y esa es una de las cosas que lamentablemente nos está causando mucho daño. Hay muchos que están en actividad constante dentro de las iglesias. Pero por dentro, y eso es lo que dice, Jesús decía, hablando del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, decía, ¿verdad? Hablando, criticando a los escribas y fariseos, sepulcros blanqueados, es decir, por fuera nítidos, pero por dentro que había. Ahora, no estoy hablando de una hipocresía, estoy hablando de que hay actividad, hay trabajo, hay muchas cosas que se hacen, pero descuidamos la vida espiritual. Y al descuidar la vida espiritual, parece que dejamos de amar a Dios. Parece que ya no lo amamos como antes lo amábamos. No me va a dejar mentir, pero más de alguno de los que estamos escuchando, en algún momento de nuestra vida, tomamos el Evangelio, nos acercamos a Dios, agarramos esa relación para con Dios y la hicimos nuestra, de tal manera que entre Dios y nosotros no se oponía nada ni nadie. Pero ha pasado el tiempo, no sé cuánto, ha pasado el tiempo, y hemos comenzado a flaquear nuestra vida espiritual. Hemos dejado de orar en muchas ocasiones. Hemos dejado de leer la Escritura. Hemos dejado de acercarnos a Dios. Hemos dejado de escucharlo a Dios. Eso es grave. Hemos dejado de escucharlo. Entonces, el escritor de Apocalipsis dice, me has dejado de amar. Y dice, has dejado tu primer amor. O sea, ya no quiere a Dios como antes. Ya no lo ama como... Sí lo ama, pero es poco. Ya el amor no es el mismo. No así con los matrimonios. En los matrimonios muchos dicen, mire, viera cómo se ama, pero con el paso del tiempo dejaron de amarse. No, el amor nunca se termina. La Biblia dice
en primera carta a los Corintios 13, el amor es sufrido, dice, es benigno, el amor no se envanece, el amor, dice, no se irrita, el amor nunca deja de ser, no es jactancioso. Entonces, el verdadero amor hacia Dios se demuestra, no se habla, no se dice, se demuestra, se vive. Entonces, cuando esta parte está explicándonos, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice la otra versión, pero tengo contra ti que ya no me quieres como antes me querías. Y eso lo está hablando Dios. Entonces, si nosotros le hacemos la pregunta en esta tarde y le decimos, bueno, si Él nos pregunta, así como Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué pasaría si Jesús le preguntara directamente a usted eso? ¿Qué pasaría si Jesús le pregunta eso en esta tarde? ¿Me amas? Y le dice su nombre. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Y usted va, sí, Señor, te amo. ¿Va a responder como Pedro lo hacía? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. No le dijo, demuéstramelo. No, solo le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, por eso es que a veces nosotros decimos amar a Dios, pero realmente no lo hacemos. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice por ahí otra escritura, dice, y mis mandamientos no son gravosos. Entonces, lo interesante es que el amor a Dios lo debemos de demostrar. ¿Cómo? Agradándolo. Si usted es de aquellos que ha dejado de agradar a Dios, entonces a saber desde hace cuánto usted dejó de amarlo. En esta pandemia, muchos ya dejaron de amar a Dios. Ya no le interesa la Escritura. Ya no le interesa la Biblia. Mucho menos en las iglesias. Le damos gracias a Dios porque en algún par de semanas vamos a aperturar las iglesias. Pero la pregunta es, ¿y el cuerpo de Cristo y el pueblo cristiano realmente tendrá la misma sed por buscar de Dios? ¿O se va a quedar desde su casa siempre viendo las transmisiones, escuchando la radio? Que a la realidad pocos lo hacen. Pocos lo hacen. Ahora, qué bueno por aquellos que sí lo aprovechan, por aquellos que sí lo hacen, que sí siguen a Dios. Ahora, recuerde que es algo personal. Entonces, ¿cuántos cree usted que han dejado de amar a Dios en estos días? ¿Cuántos cree que al principio se desesperaban por su iglesia, pero con el paso del tiempo han comenzado a mal acostumbrarse? Y llegará un momento cuando llegue el tiempo en donde se aperturen las iglesias, lo más probable es que van a decir, ay, tengo miedo, no vaya a ser que me vaya a ir a contaminar. Pues yo diría que es al revés, ¿ves? Yo diría que el que va a contaminar al resto de personas es usted, porque usted les va a pasar el área espiritual fría que tiene. Porque eso es lo que muchos dicen ahí, me voy a contaminar. Yo siempre he dicho algo, si usted tiene miedo a contaminarse dentro de una iglesia, ¿por qué entonces va a un banco a cobrar una remesa familiar? Espera hasta 2 horas allí para que le paguen el dinerito. Ahí es que lo necesitamos. ¿Y acaso alimentarse espiritualmente no es una necesidad también? Mire, la gente va a los mercados, va a los supermercados y hacen colas enormes. Y ahí se les olvida que se pueden contaminar. Porque como hay que llevar para comer, ¿va? Entonces lamentablemente el cuerpo de Cristo a veces comienza a tener una mente en el aspecto que comienza a pensar solo en lo suyo propio y no piensa en Dios. Y se aleja de Dios. Y ya no lo ama. Y ya no lo busca. Y ni siquiera le interesa agradar a Dios. Cuando usted dejó de amar a Dios, las cosas eran diferentes. Antes eran diferentes las cosas. Ahora ha cambiado su actitud para con Dios. Ahora muchos dicen,
la verdad es que lo voy a pensar a ver si regreso a la iglesia. Si usted ha abandonado su ministerio, porque una cosa es el efecto de la pandemia y otra cosa es que usted abandonó su ministerio. Mire, es interesante, pero alguien que haya abandonado su ministerio es que lo dejó completamente y se olvidó. Pero las personas responsables, las personas que aman a Dios, las personas que realmente tienen al Espíritu Santo, las personas que realmente aman a Dios, son aquellas personas responsables que se van a presentar y van a decir: yo quiero continuar sirviéndole a mi Dios. Aquí estoy. Posiblemente el ministerio el cual yo estoy atendiendo o estaba antes atendiendo, posiblemente no puede comenzar a operar todavía, como es el caso de Escuela Bíblica. Pero aquí estoy, miren, dispuesto a poder ayudar en algo. Ese es amar a Dios. Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo eso. Le hago la pregunta a usted: ¿qué tal si Jesús le preguntara esas 3 veces? ¿Me amas? Sí, Señor. Y con el teléfono en la mano. Sí, Padre, tú sabes que te amo. Sí, ¿cuánto lo ama? Que deja todo por Él, ¿verdad? ¿Sabía usted que el amor se demuestra? ¿Sabía usted que hay muchos? Y eso es lo que dice el Evangelio de Juan 3, 17, 18 y 19. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, para que sus obras no fueran reprendidas. ¿Sabía usted que hay aún muchos cristianos que han abandonado a Dios por cosas que no quieren dejar? No dejan la amante, no dejan el negocio oscuro que tienen, no dejan las riquezas mal habidas, no lo dejan. Hay ciertas cosas que no las quieren dejar. Esa relación ilícita, esa mala amistad, mire, ese pecado oculto, no dejan ciertas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque aman más esas cosas que a Dios. Entonces dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuidado, peligro, porque ya no amas a Dios como antes lo amabas, porque ya no lo respetas como antes lo respetabas, porque has dejado de amarlo. Dice el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Decía Juan el Bautista: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cuánto ama a Dios? Comience a obrar, pero dando a conocer que realmente ama al Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire versículo 6. Versículo 6, mire lo que dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Mire, no se tiene mucha información sobre quiénes eran los nicolaitas. Lo único que se cree es que eran una secta de gnósticos que practicaban, digamos, que tenían prácticas sexuales. O sea, de alguna manera ellos consideraban que esa manera pues agradaban a Dios, algo así. Que básicamente eran personas que estaban tergiversando completamente las escrituras. Entonces dice allí: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y mire, versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia activamente llena de mucho trabajo. No le quedaba tiempo de nada. El problema es que había dejado de amar a Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago: ¿se puede servir a Dios sin amarlo? A eso le pregunto: ¿se puede servir a Dios sin amarlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que se puede.
Deme un ejemplo. Y Judas. Judas anduvo con Jesús en su ministerio 3 años. Y era el que llevaba el conteo de las ofrendas. Pero nunca lo amó. Porque no hubo una conversión. Y Jesús era el maestro de maestros. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuidado. No vaya a ser que en el tiempo en el cual la Biblia habla, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios? ¿Acaso no orábamos sobre los enfermos y los enfermos sanaban? ¿Y qué dirá Jesús? Pero yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, dijo Jesús. Y es lamentable lo que va a suceder dentro de la iglesia cristiana. Pero muchos dejaron de amar a Dios. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, 12. Y el amor de muchos se enfriará, dice, aunque es un texto que habla de tiempo de la tribulación. 24, 12 de Mateo dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso incluye el amor hacia Dios también. Así es que el llamado en esta tarde es: ¿será que has dejado tu primer amor? ¿Será que ya no tienes el mismo deseo de buscarle a Dios? ¿Será que tu Biblia es la que menos lees? Lees el Facebook, lees el WhatsApp, lees las noticias, lees todo. Lees hasta las clases, los periódicos, lees todo, pero no lees tu Biblia. No amas a Dios. Ah, Dios sabe cuánto lo amo. ¿Cómo no? ¿Qué estaría dispuesto usted a dejar por amar a Dios? Cuando uno verdaderamente ama, dice, el amor es sufrido. ¿Qué tanto ama usted a Dios? ¿Es capaz de dejar algo que a Dios no le agrada por amor a Él? ¿Es capaz de alejarse de algo que daña y que ofende a Dios por amor a Él? ¿Es capaz de dejar en cierta manera su comodidad por amor a Dios? Lamentablemente el cuerpo de Cristo ha dejado mucho de amar a Dios. Ya no se interesa. Ya no oyen palabra de Dios. Oyen cualquier otra cosa. Gastan sus datos, gastan sus paquetes de datos en cualquier otra cosa, no en escuchar palabra de Dios. Su vida gira en torno a solo negocios y negocios y negocios. Yo no digo que sea malo, pero todo en su debido momento, todo en su tiempo, todo en un orden. El hebreo que usted dice: para todo hay tiempo. Pero todo gira en torno a negocios, 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 negocios. ¿Y Dios? ¿Y Cristo cuándo? El que te salvó, el que te perdonó tus pecados, el que te ha dado la vida eterna, la promesa de la vida eterna. ¿Cuándo te vas a acordar de Él? ¿Cuándo te vas a recordar de aquel que te perdonó? ¿Cuándo te vas a recordar de aquel que tuvo misericordia de ti? Dice la carta a los Efesios: mas vosotros estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo te vas a acordar de Dios? Porque Él se acuerda de ti todos los días y en cualquier momento. Pero tú no te acuerdas de Él. Tú lo has dejado abandonado. Ahora, recuerde algo: todo lo que se siembra, se cosecha. No vaya a venir llorando usted después diciendo: mire que me fue mal, ¿Quién se alejó de Dios primero? Ahora Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación que Jesús hace. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús. Entonces, el llamado en esta tarde es para que, si hemos olvidado nuestro primer amor, volvamos a Cristo. Volvamos a nuestro primer amor. Ha dejado de amarlo, ha dejado de buscarlo, ha dejado de llamarle, ha dejado de acercarse. Se ha alejado mucho de Dios. Cuidado, no siga más, deténgase, vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Dice en versículo 7: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere.
La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan y que siguen para alcanzar, dice la Biblia, aquel premio hasta el supremo llamamiento, dice, el cual nos dará el Rey justo, aquellos que aman su venida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Jesús, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Obra, Señor, en los corazones. Danos paz en nuestras vidas. Padre, que aquellos que han olvidado y han abandonado su primer amor, esta tarde vuelvan a retomar, Señor, esa iniciativa, esa relación contigo. Que se acerquen, que se reconcilien, que se entreguen a ti. Si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, ese es el momento para hacerlo. Ore conmigo de esta siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén y amén. Le cantamos al Señor. Vamos a cantar al Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se sea el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor, te damos esta tarde. Bendice y obra en los corazones de aquellos que te aman y se han acercado a ti esta tarde. En el nombre de Cristo nos oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Un saludo y un abrazo a la distancia. Si Dios lo permite, en algunas semanas iniciamos nuevamente la actividad en Metela. Que el Señor les bendiga a todos.